Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa La Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo del Danto. Estamos abiertos a debates como los 7 edades, los 7 sellos, las 7 copas, la edad de los deseos término, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0424 663 048. Vamos a estar pasando el pastor Melvin, quien le está dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, ¿verdad? Y como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo en Efesios 1:21, dice que nombre que se nombre en estos siglos y en los siglos venideros. Y en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Bueno, ahora el pastor Melvin, como de costumbre, nos estará dando un breve análisis de todos los temas anteriores. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Como dijo Dios a través de su santo profeta, ¿verdad? En el mensaje Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, página 135, volumen 1. Dice que si Dios tardaría 50 o 100 años más, ¿verdad? Tendríamos más luz la generación que vendría. Y dice que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T y que si el hombre continuaba así se visitaría en el espacio. Ahí tenemos a Rusia, a Estados Unidos, a China, a Japón, a Israel, ¿verdad? Hoy visitándose en el espacio. Tenemos astronautas científicos visitándose en el espacio. Entonces, él dice ahí que del hombre espiritual. Cuando se habla de Dios, ¿verdad? Se van a Modoya, se van a Lutero, a Wesley, a los pentecostales. Él dice, a mí no me importa lo que Dios hizo en ese tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces, así como el hombre natural avanzado, ¿verdad? Que del hombre espiritual, como siempre citamos Proverbios 29:18, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha venido avanzando, así como el hombre natural ha venido avanzando, Dios ha venido avanzando. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Nos habla de que tendríamos más luz, como dice en Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz, luz, que es revelación, luz, el mismo nuestro Señor Jesucristo. San Juan 8:12 dice que Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Ves? Él es la vida, ¿verdad? Y Él es la luz, Él es el pan vivo, San Juan 6:48, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y bueno, las edades, como dice el mismo Mano Braja, ¿verdad? En la traducción de las 7 edades, dice que como una exposición de una vela romana, que después de las edades vendrían los sellos, y después de los sellos las trompetas, y después de las trompetas las copas, ¿no? Y después de las copas vemos los truenos. ¿Ves? Dios nos ha dado luz, ¿verdad? Para que continuemos avanzando espiritualmente y crezcamos espiritualmente. ¿Ves? Entonces, vemos que las edades, ¿verdad? Son siglos espirituales, como dice en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Vemos que en Apocalipsis 2:1, ¿verdad? Vemos el primer mensajero, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, 53 al 170, ¿verdad? Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años, Dios tiene 2000 años lidiando con los gentiles, ¿verdad? Y Dios lo tituló a través del hermano Braja siglos espirituales. Vemos que después de las edades vienen los sellos, ¿verdad? Apocalipsis 6:1,
Vemos el primer sello ahí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿verdad? Apocalipsis 6:2, ven y mira. Mire aquí un caballo blanco, el caballo blanco representa engaño, ve, anticristo, nicolaísmo, ¿verdad? Y en sí es el engaño, dijo el hermano Blanco, el caballo blanco, Apocalipsis 6:2, ven y mire aquí un caballo blanco, engaño. Apocalipsis 6:3, ven y mire aquí un caballo bermejo, rojo, que significa política, persecución. Apocalipsis 2, Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí un caballo negro, ¿verdad? Economía mundial. Y Apocalipsis 6:7, ven y mire, y aquí el alma y la muerte le sigue, ¿verdad? Dios tiene 4 unciones, Apocalipsis 4:7, la unción de león combatió el engaño, la unción del becerro que fue Colombo combatió la política, la persecución, la unción del hombre, Martín Lutero, combatió la economía mundial, y la unción del águila combate la muerte. ¿Ves? 4 unciones que Dios ha tenido para estos 7 mensajeros, ¿verdad? Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Ahí vemos los sellos. Apocalipsis 6:9, la salma bajo el altar. Apocalipsis 6:12, el 6º sello, la gran tribulación. Y Apocalipsis 8:1 y Apocalipsis 10:1 es el 7º sello, revelando todos los misterios. Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después de los sellos vemos las trompetas, ¿verdad? Las trompetas son disturbios políticos, guerra, Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra en estos 2000 años. Podríamos decir desde allá, desde Tito, Entonces vemos que trompetas son disturbios políticos y guerra, Dios lidiando con Israel naturalmente. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Vemos que las trompetas, la primera trompeta, Apocalipsis 8:8, Apocalipsis 8:7, la primera trompeta, Apocalipsis 8:8, la segunda trompeta, Apocalipsis 8:10, la tercera trompeta, y Apocalipsis 8:12, la cuarta trompeta. Y Apocalipsis 9:1, la quinta trompeta, Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Y la tercera trompeta, Apocalipsis 11:14, ¿no? Dice aquí el primer ay pasó y el segundo ay, pero la séptima trompeta, perdón, es en Apocalipsis 11:15, ¿ven? En la séptima trompeta para Israel, Dios está purgando las vírgenes fatuas, a los 144,000, y está purgando la tierra. ¿Ve? Y Dios en simplicidad, en humildad, nos viene aclarando todo lo que son las trompetas, ¿verdad? Entra el milenio, entran 2 profetas para Israel, Apocalipsis 11:6, la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. Entra, se desarrollan varios eventos, pues entra el milenio, entra la guerra Armagedón, Apocalipsis 16:16. Y vemos que Dios en simplicidad, en humildad nos viene hablando, pues desde Apocalipsis 15:1 habla de las plagas, y Apocalipsis 15:8 habla de las plagas, Apocalipsis 16:2 habla de las trompetas, ¿no? Son también la ira de Dios sobre las naciones, como dice en Jeremías 25:15, ¿no? Jeremías vio las copas, la ira de Dios, 7 mensajeros han traído copas temporalmente, han traído plagas temporalmente. Ve Dios en simplicidad, en humildad, y después de las copas vemos las plagas, los truenos, Apocalipsis 10:3, 7 truenos, los 7 sellos, Dios revelando todos los misterios a través de un profeta. Y vemos que es Dios en simplicidad, en humildad, revelando todo el libro de Génesis hasta Apocalipsis, y el libro es el mismo Señor. Hermano Graham predicó el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios trajo el 7º mensajero, como dice en Mateo 17:11, porque a la verdad el día vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12 dice: a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. Entonces Dios trajo un restaurador, no un reformador. Sabemos que Irineo, Martín, Colombo, Lutero y Wesley fueron reformadores. Dios abre las edades con un profeta que fue Pablo, y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Mario Branham. Entonces esperemos que este breve análisis seamos ayuda, ¿verdad? Y que sea Dios mostrándonos todo como dijo Dios a través de su santo profeta. Eventos aclarados por profecía, eventos modernos aclarados por profecía. Dios ha traído un profeta para testificar de lo natural y de lo espiritual, y para desnudar todas las cosas, como dice en Hebreos 4:13, que todas las cosas delante de Dios están desnudas. Dios le bendiga.
Bueno, vamos a darle gracias a Dios por estas profundidades que solamente el Espíritu Santo puede revelarle a un pueblo para que avance y no se quede. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta sería: ¿por qué Dios le habla a algunas por parábola y a otros no? Bueno, en parábola, porque en Mateo 13:13, ¿verdad? Dios le habla a los que no son por parábola y a los que son le habla, le declara todas las cosas, ¿no? Hablando de lo que es parábola es para que no entiendan, porque en Mateo 13:13, Mateo, ¿verdad? Dice que él habló por parábola porque viendo no ven y oyendo no oyen, pues. No entienden, ¿no? Entonces la parábola es para que ellos no puedan, como dice en Mateo 13, vamos a hablar de Mateo 13:10. Vamos a leerlo de Jaino, Mateo 13:10. Entonces vemos ahí que dice, Mateo 13 dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les habla por parábola? Respondiendo él le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Verso 13 dice, por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplan en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiré y no entenderé, viendo veréis y no perceberéis. ¿Ve? Desde el verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Entonces ver es aquí entender espiritualmente, por eso en todas las edades. De Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender y ver es entender. Por eso en las edades él dijo, el que tenga oído oiga, ¿ves? Y en los sellos dice, ven y mira. Oír y ver espiritualmente es entender lo que Dios está haciendo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó son las que Dios ha reservado para los que le aman. Es una revelación que solamente Dios se lo da a un pueblo elegido. ¿Ve? Los que no son, le sigue hablando por parábola. Pero a los que son, él le declara todas las cosas. Ok, está claro por la palabra. La segunda pregunta sería, ¿por qué la mayoría de las iglesias para bautizar exigen requisitos? Eso es bíblico. En ninguna parte de la Biblia hay requisito, ¿no? Cuando Felipe, ¿verdad? Fue a visitar, fue a bautizar al eunuco, no le pidió. Y en Hechos 2:38 Pedro dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no dice, Pedro dijo quiénes están casados, quiénes están divorciados, tienen que buscar un requisito, ¿no? Como dice Dios a través del primer mensajero que fue el apóstol Pablo, cuando el carcelero de allá, ¿verdad? Se fue, él le dijo, Pablo le dice, cree tú y tu casa y serás salvo. Más bien él no le dijo, deja de fumar, pues, estás casado, para poderte bautizar. No, ese es el hombre que pone los requisitos. Eso lo exige la Iglesia Católica, ¿verdad? Lo exigen las denominaciones también, y mucho del mensaje también exigen un requisito para bautizarse, y el bautismo es un requisito. El bautismo es como la falda, como el cabello de la mujer, como la pintura, como el zarcillo, es un requisito. Pero en sí el bautismo está en justificación, todavía el bautismo no está ni en santidad. De las tres etapas, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, todavía el bautismo, ¿no?, es en justificación, no está en santidad todavía una persona, porque todavía en justificación no tiene un nivel alto. Por eso que Pedro ahí en Hechos 2:38, Pedro no le dijo, traigan, ¿quiénes están casados? ¿Quiénes no están casados? ¿Quiénes? No, Pedro dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 19:5, Pablo cuando ve aquello le dice, y
y habéis creído en el que Dios envió, ¿no? Y te bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, le dice Pedro, ¿no? Le dice Pablo, y ellos dijeron, y sabemos que haya venido un Espíritu Santo, ¿ve? Y Pablo le explica ahí, ¿verdad? Y se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no dice que en Hechos 19:5 no dice que Pablo le pidió requisitos, si están casados, están solteros, que esto, que aquello, que no, eso es el hombre, eso lo exige la Iglesia Católica. Las denominaciones también hacen curso, ¿verdad?, para que la persona pueda ser bautizada, y de paso lo bautizan en un bautismo nulo, no es un bautismo bíblico, porque no hubo un hombre o una mujer en la Biblia que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo hombre y toda mujer fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que esto de requisitos es de la Iglesia Católica, de las denominaciones, y aún esos espíritus pasan al mensaje. Muchos ministros del mensaje piden un requisito cuando no lo hizo el hermano Braja. El hermano Braja, cuando predicaba, decía: ¿quién se quiere bautizar? Para que pase al bautisterio. Ahí están ahí están las batas, decía él, para que se las coloquen y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta ahora no he leído un mensaje que el hermano Braja diga: el que no te casado, el que esto, que aquello. No, eso es invención humana, ya eso es el hombre, porque no es bíblico, ¿verdad?, que exigen requisitos. No hay cita bíblica en ninguna parte de la Biblia. Dios no le exigió al pueblo, ¿verdad?, que estuviéramos requisitos. Aun cuando Israel salió de Egipto, que era figura cuando pasó del el mar rojo, figura del bautismo, ahí Moisés nos dijo: ¿quiénes están casados? ¿Quiénes no están casados? ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes no tienen nada de eso? Es figura del bautismo bíblico. Y Pedro, en Hechos 38, Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Señor Jesucristo y recibiría el don del Espíritu Santo. O sea que esa es una inversión humana que el hombre coloca ahí, pues, que exige un requisito, pero la Biblia no exige requisito para que alguien sea bautizado. Si hay muchos ministros que dicen: no, si uno está casado no se casa. No, porque el hermano Raja dice: Dios, cuando Pablo, el de la cárcel allá, ¿verdad? Pablo no le dijo: estás casado, estás fumando, tomas licor, eres vicioso, nada de eso. Pablo le dijo: cree tú, ¿ves? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pablo no le dijo no le dijo que tenía que, sino que Pablo lo que le dijo fue el requisito para que fuera salvo. Porque ya si es aguardientoso, el que le quita el aguardiente es Dios, el que le quita las drogas es Dios, si es mujeriego, todo eso se lo va a quitar es Dios. Entonces la persona tiene que creer, ser bautizado, y va creciendo espiritualmente, y Dios le va quitando todo eso. Okay, son reglas de hombre más no de Dios. Ese es correcto. Otra pregunta sería: ¿es bíblico bautizar a los niños? No hay escritura donde los niños Jesús haya bautizado a los niños, ¿no? Porque los niños no se pueden arrepentir porque no tienen el conocimiento del bien y el mal, ¿no? Y no hay escritura bíblica que se hayan bautizado niños. Eso lo inventó la Iglesia Católica, ¿verdad? Y todo hombre y toda mujer eran adultos, pero el bautismo se refería a personas adultas, personas que se arrepintieran. Ahí cuando Jesús le dijo allá, creo que está en Mateo 19:14, cuando Jesús le dijo: dejar venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de tal es el reino de Dios, ¿ves? Y los bendijo, pero no dice que... Aquí Mateo capítulo 19, verso 14 dice: pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces Jesús los bendijo, mas no los bautizó. ¿Ves? Dejar venir los niños a mí, no se lo impidáis, pues. No dice que tienen que ser bautizados. O sea, esa es otra inversión humana, el hombre poniendo doctrina y mandamiento de hombre, como dice en Marcos 7:6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, y validando los mandamientos de Dios. No hay escritura que Jesús haya bautizado a los niños o los apóstoles, nada. Eso es invención humana, ¿entiendes? No hay escritura que diga que... Más bien la escritura que respalda eso es cuando Él los bendijo. Pues los niños se llevan a Dios, se le presentan a Dios, el ministro se los presenta a Dios y se las pone en las manos de Dios. Como hizo Jesús, pues Él los bendijo, ¿ves? Más nada. No dice: no, Jesús los mandó a bautizarse, o vino un sacerdote y los bautizó y le echó agua bendita, nada de eso. Eso es invención humana. Eso no es de Dios, eso está fuera de la palabra de Dios.
Y en Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Eso lo hacen por ignorancia, pues, es la palabra los que hacen eso. Otra pregunta sería, ¿María es la madre de Dios? María no puede ser la madre de Dios porque Dios Dios no nace y Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. María pudo haber sido la madre de Jesús, más no de Dios. Porque Jesús tuvo un principio, ¿ves? Como humano, ¿no? Como humano. Pero ellos agarran muchas escrituras donde dicen que, por lo menos Mateo 1.23, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y de ahí los católicos dicen que María es la madre de Dios, porque parió a Dios, pues. Pero Dios como Dios, Dios no nace y Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. María lo que parió fue el cuerpo, el tabernáculo, donde Dios venía a morar, pues. Como dice en Malaquías 3.1, y vendrá súbitamente Jehová el Señor a su templo. El templo donde Dios iba a morar era Jesús. No, Dios se creó una cédula. María lo que hizo fue alquilar el vientre a Dios. Eso se ve ahorita mucho en la actualidad en Estados Unidos, en Alemania, en muchos países, pues se ve que las mujeres alquilan el vientre. Y ellas no ponen nada, no ponen el cromosoma, no ponen óvulo, no ponen el esperma. El hombre pone el germe, ¿verdad? La célula. Y la madre de esa que le van a alquilar el vientre, ni ella ponen los cromosomas ni los óvulos, eso se lo inyectan y ella no pone absolutamente nada de ella. Eso pasó con María. María le alquiló el vientre a Dios, como dice en Mateo 1.18, que el Espíritu Santo hizo sombra, ¿ves? Sombra sobre María, ¿ves? Y se crió una célula. Él no vino del pecado, sin pecado concebido, no vino del pecado, no vino como nosotros sí venimos del pecado, por eso nosotros vemos muerte. Él no venía del pecado. ¿Ve? Él venía sin pecado, ¿no? Y vemos que en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Jesús le dijo a María madre, siempre se refirió como a ella como mujer, porque en realidad ella fue la que le alquiló el vientre a Dios, ¿no? Y Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo. Pero no hay versículo en la Biblia que diga que Jesús la llamó madre, nunca la llamó madre, todo lo contrario, Jesús la llamó fue mujer. Mujer, ¿ve? Más bien María en muchas partes, ¿verdad? Y una de las escrituras favoritas de los católicos es cuando María visita a Elizabeth y dice, esta mujer dice, Elizabeth dice, la madre de mi Señor. Pero debemos de saber que con Dios como Dios no nace y Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, como dice el Salmo 92. Pero es por los siglos de los siglos, a Dios nadie lo hizo. Y Dios lo que se crió fue un tabernáculo, pues, para podernos redimir, como dicen en Hebreos 2.14. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se crió un tabernáculo, ¿verdad? Y Dios venía a morar en ese tabernáculo a su debido tiempo. Él llegó a ser Dios, Jesús llegó a ser Dios a su debido tiempo. María parió el tabernáculo, donde Dios iba a morar, como dice en Hebreos 10.5. Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo fue Jesús. Por eso es en San Juan 10.30, él dice, yo y el Padre uno somos. San Juan 14.9, Felipe le dijo, muéstranos al Padre, nos basta. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí? ¿Ves? Entonces ahí vemos que el cuerpo que Dios se creó, la célula que Dios se creó, fue Jesús, pues. ¿Ves? Pero no era Dios, porque entonces si Jesús era Dios desde que nació, entonces María parió a Dios, pues tendrían los católicos razón. Pero Jesús no era Dios desde que nació, porque si leemos en Lucas 2.52 dice que crecía en sabiduría, ¿ves? Crecía en sabiduría y favor con los hombres. Dios es la plenitud de la sabiduría. En Hebreos 5.9 dice que Dios lo perfeccionó. Si Dios es perfecto, Mateo 5.48 dice ser perfecto, porque vuestro Padre es perfecto. Entonces Jesús vino sin pecado, por eso Él se compadece de nosotros, pero Él no vino del sexo, ¿no? Él vino fue por obra. Dios hizo sombra, como dice en Mateo 1.18, Dios hizo sombra sobre María, ¿ves? María le alquiló el vientre a Dios y María dio a luz. Podríamos decir que María es la madre, pero adoptiva, no es la madre de Dios, la madre de Jesús, adoptiva. Y Él nunca la llamó madre, no hay un versículo en la Biblia que le haya dicho madre, nunca. Siempre le dijo mujer, nunca le dijo madre, siempre le dijo mujer, ¿ves? Aún María, allá en Lucas 2, ¿verdad? María le dijo, tu padre y yo te hemos buscado, y él la corrigió porque le dice, en los negocios de mi padre me es lícito estar, ¿ves? Y él no estaba en una carpintería, una carpintería, porque José era carpintero, no estaba en una carpintería, él estaba hablando con los sacerdotes, ¿ves? Entonces ahí vemos
que él llegó a ser Dios a su debido tiempo, ¿ves? Entonces ahí tenemos que llevar las escrituras, ¿verdad? Y en Isaías 7:14 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Pero esa escritura se cumple a su debido tiempo, y vendrá Jehová súbitamente a su templo. ¿Ves? ¿Dónde vino él a su templo? En Mateo 3:16, pues. Ahí vemos que ahí vino Dios a su templo, ¿verdad? Y vemos ahí que Mateo capítulo 3, verso 16, dice la escritura preferida de los trinitarios. Dice Mateo 3:16, desde el verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda la palabra. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios como Dios, porque Dios es un espíritu. Génesis 1:3 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, le dijo: Dios es un espíritu, y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces ahí la escritura preferida de los católicos y de los trinitarios, porque ellos dicen que son tres, porque estaba la voz, venía la paloma, ¿verdad? Y estaba Jesús, ¿ves? Pero no, en forma es un simbolismo, en forma es el espíritu en forma de paloma, ¿ves? Y vendrá Malaquías 3, y vendrá súbitamente Jehová a su templo. El templo era Jesús, ¿ves? Y ese templo ahí moró el Dios de la gloria a su debido tiempo. Por eso María no puede ser la madre de Dios, porque Dios no nace y Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. ¿Ves? María le alquiló el vientre al Espíritu Santo y se crió un cuerpo, ¿ves? Un cuerpo. Como hoy en la ciencia, los médicos, como te digo, una mujer que alquila el vientre no lleva nada, absolutamente no lleva cromosoma, no lleva óvulo, y el que pone el esperma del hombre, Dios se crió una célula. Jesús no era sangre judía ni era sangre gentil, era la sangre de Dios. Dios se crió una célula en ese cuerpo. Entonces ahí está María, ¿verdad? La madre de Jesús, ¿no? En cierto punto, porque le alquiló el vientre a Dios, pero más no la madre de Dios. Dios no tiene madre, Dios no nace, Dios no tiene... Dios como Dios, Dios no nace, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Hebreo 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ves? Ahí estaba el Dios de la gloria, como dicen, creo que está ahí en 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 5:19 dice: Dios estaba reconciliando, ¿eh? Dios estaba reconciliando al mundo a través de Jesucristo, ¿eh? A través de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio. Dios como Dios no podía morir en una cruz. Dios no podía sufrir porque Dios es un espíritu, ¿no? Dios se crió ese tabernáculo, ese cuerpo, y vino a morar ahí, ¿ves? Ahí estaba el Dios de la gloria en simplicidad, en humildad, reconciliando, el redentor, ¿ves? Se tuvo que hacerse un redentor para podernos redimir del pecado. Y eso lo dijeron todos los profetas, lo dijeron desde Génesis hasta Apocalipsis aparece Cristo, ¿ves? El Cordero de Dios en Génesis 4:4, a ver, lleva el Cordero, aparece el Cordero a la mitad de la Biblia, y aparece el Cordero en Apocalipsis 5:6, el que revela todos los misterios es el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios por estas profundidades que revela. Otra pregunta sería: ¿quitó Dios la maldición de la simiente de la serpiente cuando murió en la cruz? No, Dios quitó la maldición de su pueblo, de sus hijos. Él se hizo maldito por sus hijos, no por la simiente de la serpiente. En Mateo 25:41 dice que hasta el día de hoy la simiente de Caín, ¿verdad?, tiene la maldición. Pues los hijos del diablo hasta el día de hoy tienen la maldición. Entonces, Dios murió en la cruz fue por su pueblo, por sus hijos. ¿Ven? No por como dicen los religiosos, ¿no?, que Dios murió por el mundo entero, ¿no? Porque ellos no aceptan que hay hijos de Dios y hijos del diablo, ¿no? Mateo 13:24, el trigo y la cizaña, árboles buenos y árboles malos. Mateo 7:17, ¿ven? Los hijos de Dios son los árboles buenos y los árboles malos son los hijos del diablo. El trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo. Mateo 25:41.
¿verdad? Ahí Dios dice maldito, ¿eh? ¿Por qué? Porque la simiente de Caín todavía es maldita. Mateo 25:41. Entonces le dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dice, entonces le dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que la simiente de Caín, ¿verdad?, es maldita desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios muere en la cruz del Calvario, pero él muere por un pueblo específico, ¿ves? Como él muere por su pueblo, por sus hijos, ¿ves? Él no viene a morir por los hijos del diablo. Los hijos del diablo hasta el día de hoy tienen la maldición. Por eso en Gálatas 1:8 Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que habían dos simientes, ¿ves? Y la simiente del diablo son religiosos, ¿ves? Como Caín. Caín lleva un altar de fruta, creía a Dios, pero a su manera. Así es la simiente religiosa. Los escribas, los fariseos, los saduceos, en San Juan 8:32, el Señor le hace el ADN, ¿verdad? Dios le dice, conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Y eran descendientes de Abraham somos, pero contigo eso querían matar al Dios de Abraham, porque el Señor ahí le dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ves? Pero ellos iban contrario a lo que Abraham hizo allá en Génesis 18, ¿no? Cuando Abraham recibe al Señor, le manda a matar el cerro más gordo, le manda a hacer mejor pan, le manda a hacer la mejor mantequilla, lo sentó en el árbol más frondoso, le lavó los pies, y esto el mismo Dios de Abraham hecho carne enfrente de ellos lo querían matar. Y decían que eran descendientes, en lo físico eran descendientes de Abraham, pero en lo espiritual eran hijos del diablo. El Señor ahí mismo en San Juan 8:44 le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿ves? Que el primer homicida del mundo fue Caín, hijo del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cual habla suyo, mentira habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el Señor le hace el ADN y le da el resultado, porque son hijos del diablo, aun cuando ellos iban a la iglesia, aun cuando era la crema, cuando era la alta sociedad, ¿verdad? El Señor le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Vemos la diferencia en la cruz, ¿verdad? Un malhechor, un ladrón, ¿ve? Era una simiente de Dios y se arrepintió. Mientras que estos que decían que creían en Dios, crucificaron al mismo Dios de la gloria, ¿ve? Y así hacen las religiones hoy, pues crucifican las palabras, ¿ve? Crucifican la palabra que es el mismo Señor Jesucristo. Allá lo crucificaron físicamente, pero aquí lo crucifican espiritualmente, ¿ve? Por mandamiento de hombre, por doctrina, por credos de hombre, ¿ve? Igualito, se repite la historia. Hoy las iglesias, llamadas iglesias cristianas, crucifican la Biblia, van en contra de Dios, son anticristos, van en contra de la palabra, pues son como Caín, pues ellos creen pero a su manera, no tienen revelación. Otra pregunta sería, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿a quién vino? ¿A los judíos o a los gentiles? Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a los judíos, y la salvación viene de los judíos, él mismo lo dijo, ¿no? En Mateo, está mismo en San Juan, ¿verdad? Capítulo 4, verso, creo que está en el verso 23, vamos a leerlo de ahí. San Juan 4. San Juan 4, verso. San Juan 4, verso 24. Por aquí no me consigo. San Juan 4, 23 nos dice ahí, no lo consigo, se me perdió aquí la página. San Juan 4, 24, él le dijo. Ajá, San Juan 4, 24 dice 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Vamos a leerlo desde el verso 21. 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Diciendo que la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Aquí en verso 22 dice, vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces viene de los judíos porque el Señor vino a los judíos, pues. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Verdad? En San Juan 1:12, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le conocieron, más al que le recibió le dio potestad de ser hijo, pero desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Como dice en Efesios 1:4 que nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Pero la salvación viene de los judíos porque el Señor salió de allá, pues, de los judíos, la nación de Israel, pues. ¿Ves? Pero Dios deja de lidiar con Israel y pasa a los gentiles, pues. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Dios deja a Israel, ¿verdad? Y pasa la salvación a los gentiles. Sombra y figura, como dice en Hebreo 10:1, ¿ves? La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Jacob allá creo que está en Génesis, ¿no? Jacob allá bendice a Efraín y a Manasés, pero él cruza las manos, ¿ves? Cruzando las manos, ahí testificaba que en la cruz pasaba la bendición de los gentiles, de los judíos a los gentiles, en la cruz del Calvario. Creo que está ahí en Génesis 48, vamos a leerlo ahí en Génesis 48, cuando Jacob cruza las manos, era figura perfecta del Señor cruzando en la cruz del Calvario la bendición de los... O sea, ahí está en Génesis 48, dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Entonces desde el verso 17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín es figura de los gentiles, ¿no? Le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. Será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Su descendencia formará multitudes de naciones. Y lo bendijo en aquel día, diciendo, a ti te bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín, como Manasés. Puso Efraín antes de Manasés. Ahí estaba la figura perfecta en la cruz. Señor Jesucristo pasa la bendición de los judíos a los gentiles, en la cruz del Calvario. Figura perfecta, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Hebreo 10:1. Ahí estaba ya la figura de la cruz. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él venía a los gentiles. Tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Espiritualmente, como dice en Oseas 6:2, ¿verdad? Después de 2 días Dios le daría vida a Israel. Ahí está Israel nuevamente. Segunda de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años. Salmo 94 dice el Señor, para el Señor un día es como el día de ayer que pasó. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Se cumple Isaías 66:8, en un día nacerá una nación. En 1948 nació Israel como nación. ¿Ve? Y Dios pasa a lidiar con Israel con 2 profetas en Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías. Le vienen a abrir los ojos a los 144,000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Ahí está Noemí regresando con Ruth y ahí está Boaz. Boaz, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Noemí, figura perfecta de Israel. Y Ruth, figura perfecta de la novia. Todas esas figuras, sombras, ¿verdad? Como dice Pablo en Hebreo 10:1, la diciendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. La vemos desde allá. José, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. José se casa con una gentil, ¿ves? Y regresa a los judíos, ¿ves? Cuando él regresa a los judíos, ya la novia está en el palacio. Figura perfecta, ¿ves? De Jesucristo. Y vemos todas esas figuras desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, ¿verdad? Pasando la bendición la salvación viene de los judíos, porque el Dios de la gloria se creó un tabernáculo, un cuerpo llamado Jesús, y de allá es que viene la salvación.
pero él no es sangre ni sangre judía ni sangre gentil, él es la sangre de Dios. ¿Ves? Por eso en primera epístola de San Juan 1.7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, tanto a los judíos como a los gentiles, a los escogidos porque es un pueblo escogido, ni más ni menos. De Israel van a ser salvos 144.000, puede ver en la actualidad 14, 15 millones. Cuando aparezca Moisés y Elías pueden ver 30, 40 millones de judíos, pero son 144.000. Palabra de Dios. Amén. Otra pregunta sería: ¿Abraham y Sara fueron figuras del hermano Brahma y la novia? Es correcto. El Brahma, allá el padre de la fe, ¿ves? Fe es revelación. El padre de la fe, nosotros, hermano Brahma, ¿verdad? Porque fe es revelación. ¿Ve? El hermano Brahma testificó a Abraham y la novia testifica a Sara, ¿ve? Dios, cuando fue allá en Génesis 18, Dios habló con Abraham, ¿no? Pero después le pregunta por Sara. O sea que iba a haber un tiempo que él iba a lidiar con Sara, ¿no? Con el hijo de la promesa, pues. Son figuras perfectas, ¿verdad? Y también ellos testificaron el rapto, ambos testificaron el rapto porque ambos fueron rejuvenecidos. Abraham tenía 99 años, ¿verdad? Y Sara tenía 90 años cuando Sara sale embarazada de Isaac, pues. ¿Ves? Para los médicos, ¿verdad? En la actualidad, una mujer de 90 años jamás puede tener un hijo, ¿no? Y un hombre de 100 años menos, porque estudios científicos arrojan que ya el hombre tiene la esperma muerta, que la mujer tiene los órganos muertos y todo eso, pues. Pero ellos eran figura perfecta de Abraham, del hermano Abraham, porque cuando en Génesis 18, ¿verdad? Dios no le oculta a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, ahí vienen los tres hombres, ¿verdad? El hermano Abraham dice: estos tres eran Miguel, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el Señor. El Señor se crió tres cuerpos bajo la tierra, pues. En Génesis 18. Y dos ángeles se van a Sodoma y Gomorra, ¿no? En Génesis 19. El hermano Abraham dice: todos los ángeles eran Billy Graham uno y ahora Rob el otro. ¿Ve? Y el ángel que se queda hablando con Abraham, que le muestra todos los misterios, es la figura del hermano Abraham, pues. Dios le muestra todos los misterios a la novia, ¿ve? A todos los misterios a la novia. Y la novia figura de Sara porque Sara se embarazó del hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Él es el verdadero Isaac. Y la novia se está embarazando de la palabra, pues. ¿Ve? Entonces ahí están esas figuras perfectas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra pregunta sería: ¿cuándo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cuándo llegamos a la iglesia o antes de la fundación del mundo? Nosotros llegamos a ser hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo, no cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Porque la mayoría de las iglesias dicen: ponga su nombre ahí. Cuando alguien llega a una iglesia metodista, bautista, pentecostal o del mundo, iglesia católica, Puerta del Cielo, Nazaret, Testigo de Jehová, ellos tienen un libro, un registro, nos dicen: ponga su nombre. ¿Cómo su nombre? Y fulano y su apellido. Bueno, aquí le vamos a colocar la fecha. Ve que usted tiene su nombre aquí. Usted no se puede ir de esta iglesia porque usted tiene su nombre escrito aquí en esta iglesia. ¿Ve? Entonces, eso no es la realidad. La realidad es que tengamos el nombre escrito en el libro de la vida. ¿Ve? Como le dijo el Señor allá a los 12 apóstoles. Ellos se regocijaron porque los demonios se les sujetaban, pero le dijo: no se regocijen por eso, regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el libro de la vida es el libro de Apocalipsis 13:8. Pues adoraron a la bestia cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. O sea, el libro aquí es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sé yo que tengo mi nombre en ese libro? Cuando yo obedezco la palabra de Dios para el tiempo presente. Como Dios ha traído 7 mensajeros, ¿verdad? Todo el que obedece esa palabra, como dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios es la palabra. ¿Ves? Y si tenemos el nombre escrito ahí desde antes de la fundación del mundo, nosotros vamos a amar la palabra, ¿ves? No un credo, no un dogma, no un mandamiento de hombre, como dice en Marcos 7:6. Vamos a amar la palabra porque nuestro nombre está escrito ahí en la palabra, pues, en la Biblia, pues, desde antes de la fundación del mundo. Por eso que la novia ama la palabra. Por eso el hermano Abraham dice muchos mensajes: cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. ¿Ves? En el primer Adán, en Génesis 2, 21, 22 y 23, Dios saca del costado de la costilla, Dios raga la costilla. En Génesis 2:22, ¿verdad? Dios hace caer un sueño profundo en Génesis 2:21. En Génesis 2:22 Dios raga la costilla de Adán, y en Génesis 2:23 Dios le saca la ayuda idónea de Adán. Dice esto, no dijo esta, él dijo: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, será llamada Ish. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán. Después de la caída es que viene la palabra Eva. En Génesis 3:20 es que Adán la llama Eva. Eva significa madre de todos los vivientes.
Ve, en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte. Ve, la muerte es un símbolo. Todos los días el ser humano muere porque hace caer Dios un sueño profundo sobre el ser humano. Todos los días cuando dormimos profundamente, que quedamos bien dormidos, todos los días cuando nosotros estamos dormidos se figura de la muerte, el simbolismo de la muerte. Y en San Juan 10:34, en San Juan 19:34, el soldado raga la costilla, pero era Dios igual que en el primer Adán, y de ahí sale agua sangre, de ahí sale la novia. San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso el hermano Lara dice, cuando la novia sepa, la novia es la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. La novia viene en figura de Sara, de Rebeca, de Estel, de Ruth, de Abigail, de Débora, de Séfora, de todas estas mujeres, de Ana, de María, mujeres que fueron obedientes a la palabra de Dios, de Ra, de todas estas mujeres que fueron, y las mujeres desobedientes vienen de Jezabel, de Talía, de Heroída, de Salomé, de Dalila, de la mujer de Lot, de Bati, todas estas mujeres eran desobedientes. Vemos las dos desde Génesis hasta Apocalipsis, Entonces vemos que es Dios en simplicidad, en humildad, hablándole a un pueblo para que crezca y avance espiritualmente. ¿Por qué el único bueno es Dios? Lo dice la Biblia. Lo único bueno es Dios porque el único que hace la justicia y el único que conoce el corazón del ser humano es Dios. Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Por eso que lo único que Dios le pide al hombre es el corazón y a la mujer. Él dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No contamina el hombre, como dice la Biblia, lo que come, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos deseos, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, del corazón salen todo lo que es malo. Cuando alguien va a matar sale del corazón. Por eso que lo único que Dios le pide al hombre o a la mujer es el corazón, porque el único bueno es Dios. Por eso que la Biblia dice que Deuteronomio 6:5, él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque el único bueno es Dios, porque todo ser humano cometemos errores, ¿verdad? Por eso él dice allá, ahí en la Biblia dice que lance la primera piedra que se sienta libre de pecado. Y vemos ahí creo que está en Mateo 21, ¿verdad? Verso 37, vamos a decir, está ahí, donde le dijeron allá que es bueno, y él dice, el único bueno es Dios. El maestro bueno es Dios, el único bueno es Dios. Entonces, dice ahí, Mateo 21, eso lo conseguimos ahí, Mateo. Bueno, aquí Mateo 22:36 dice, maestro, ¿qué es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son de estos dos mandamientos depende toda la ley. Bueno, eso no es todavía lo que quería encontrar, ¿verdad? Le dice que el único bueno es Dios, ¿verdad? En Mateo, pensaba que estaba en Mateo 22:36. Le dijimos Mateo 21:37, ¿no? Jesús le dijo, nunca leíste la escritura. Bueno, Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Verso 19, Mateo 19, verso 17, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio.
honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ve y sígueme. Entonces vemos que aquí, ¿verdad? Mateo 19, 17 y 16 dice que el único bueno es Dios. Que el hombre, ¿verdad? Todo ser humano es malo, pues venimos del pecado, como dice el rey David, Salmo 51, 5, dice, en maldad me concibió mi madre, y en pecado fui formado. Por eso que el único bueno es Dios, porque Dios sí mira el corazón de las personas, Dios sí conoce las intenciones del corazón, y como dice, pues de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tengamos adentro lo vamos a sacar para afuera. Entonces por eso que el único bueno es Dios, pues el hombre, el único que no falla es Dios. El hombre falla, en cualquier área el hombre puede fallar, y el único bueno es Dios, y todo ser humano falla, nos puede fallar el papá, mamá, el esposo, la esposa, los hijos, cualquiera nos puede fallar, pero Dios jamás. Por eso que el único bueno es Dios. Podríamos decir que ese Dios bueno también corrige y castiga. Ese es correcto, el amor de Dios. Hay dos amores, ¿no? El amor filio, que del amor filio y amor ágape, ¿no? De ahí viene el amorero, el amor esto, muchos amores, ¿no? Pero de estos dos dependen de eso. El amor filio es el amor del ser humano, y el amor ágape es el amor de Dios. Pues el amor filio es el amor carnal, ¿no? Pero el amor ágape es el amor eterno, el amor de Dios. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor, ese Dios de amor, ¿verdad? Destruyó el mundo en agua en los tiempos de Noé. Ahí habían niños, mujeres, ancianos. ¿Ve? Ese Dios de amor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Ese Dios de amor destruyó a Jericó. Ese Dios de amor destruyó muchas naciones, ¿no? Ese Dios de amor destruyó a Egipto, ¿no? Cuando lo hundió allá en el mar, ¿ve? Y el amor de Dios es correctivo, es la justicia de Dios, porque ahí está el amor de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, ¿no? Y el Dios de amor corrige a sus hijos y corrige al mundo también. Porque la gente tiene un concepto de que Dios es amor, pero yo hago lo que yo quiera. Ese Dios de amor, ¿verdad? Destruyó ese mundo en los tiempos no en agua, y este mundo va a ser acabado en candela. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. Los mismos científicos, la misma ONU dice que el calentamiento global es irreversible. Segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego. O sea que este mundo se va a acabar en candela. De repente se acaba una ciudad, dos ciudades en agua, pero Dios está hablando del cosmos, del mundo mundialmente. Este mundo se va a acabar en candela. Ve, porque ese Dios de justicia, ¿verdad? Así como quemó a Sodoma y Gomorra, va a quemar el mundo. Entonces, ahorita no se le dice, en la actualidad no se le dice Sodoma y Gomorra, se le dice LGBT, y allá en lesbiana, bisensual, dice LG, lesbiana, gay, bisensual y transgénero. Ya le pusieron como 3 letras, pero es la misma Sodoma y Gomorra. Entonces, ese Dios de amor, ¿verdad? Si quemó a Sodoma y Gomorra, ya quedan 2 ciudades, y las ciudades alrededor, ahorita es mundialmente. Ahorita el mundo va a ser quemado por este mismo Dios, porque el mundo está como Sodoma y Gomorra mundialmente, ¿ves? Está como en los tiempos de Noé. En Génesis 6:5 dice, vio Dios que la maldad era mucha, y que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo en el mal. Lucas 17:26 dice que estamos como en los tiempos de Noé, la maldad es mucha en la tierra. En Lucas 16:28 dice que estamos como Sodoma y Gomorra. Y en Lucas 17:30 dice, así será la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Dios, Cristo en un profeta, ¿ves? Ahí está la misericordia de Dios, ¿ves? Pero ahí está el mundo en las mismas condiciones de Noé. La maldad es mucha en la tierra. Se ama hoy la maldad, se ama la mentira y el engaño. Son 3 cosas que el ser humano ama hoy, y eso lo está viendo Dios. Y si Dios es un Dios de justicia, Dios va a corregir este mundo. ¿Cómo lo va a corregir Dios? Como corrigió en los tiempos de Noé, porque la maldad era mucha. Isaías, se cumple Isaías 5:20, dice, ay a lo que a lo bueno le llamen malo. Hoy lo bueno es malo. ¿Ve? Ay a lo que a la luz le llaman, hoy la luz le llaman tiniebla, a tiniebla le llaman luz. A lo dulce le llaman agrio, y a lo agrio le llaman dulce. O sea que hoy el ser humano ama la maldad, ama la mentira y ama el engaño. Hoy las guerras son buenas, antes eran malas las guerras, hoy son buenas porque dejan multimillonarios, ¿ve? A muchas personas. Hoy antes las enfermedades las enfermedades antes eran malas, hoy son buenas porque prefieren tener a la humanidad enferma, porque arrojan mucho dividendo, mucho dinero, ¿ves? Con el cáncer, el SIDA, la malaria, ¿verdad? El COVID,
distintas enfermedades. Entonces ellos hoy no quieren sacar la cura, no quieren sacar la cura porque hoy es bueno que la persona esté enferma, hoy son buenas las guerras, hoy es buena la mentira, hoy es buena el engaño, hoy es bueno la maldad, y Dios lo está viendo, y ese Dios de amor corrija a su pueblo y corrija al mundo. Pues. Lo hizo en los tiempos de Noé, lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con Jericó, lo hizo con Egipto, ¿ve? Y así, pues Dios es un Dios, el amor de Dios es correctivo, Dios al que ama, creo que está ahí en Hebreo 12:5, ¿no? Que dice que Dios al que ama disciplina como al padre al hijo a quien quiere. Entonces, cuando un padre ama a un hijo, lo corrige, y eso es lo que se ha perdido hoy en el mundo, ¿no? Dios a través de su santo profeta dijo, no es tanto muerte juvenil, es más bien muerte paternal, dijo el hermano Graham. Somos culpables nosotros los padres por no corregir a nuestros hijos, porque aplicamos hoy en la actualidad, aplicamos el amor filio, el amor carnal, porque creemos que porque darle todo a un hijo, por darle teléfono, por darle todo lo que él pida, ese es amor, no, ese no es amor. ¿Ve? Anteriormente los padres no le daban nada de eso a los hijos, y los hijos terminaban amando a sus padres, pues, porque los corregían, ¿ve? Y ese es el verdadero amor. Y Dios, el amor de Dios es un amor correctivo, y es lo que no le gusta al mundo, a la humanidad, al ser humano. Al ser humano le gusta es vivir libertinaje. Si es un hijo, quiere consumir droga, quiere beber alcohol, quiere andar, ¿viste? Y entonces eso ellos dicen ahí, no, mi papá, mi mamá, si no lo ama, porque un padre y una madre cuando aman, corrigen, ¿ve? Aun cuando es doloroso, corrige. Y Dios en Hebreo 12, creo que está ahí en Hebreo 12:5, ¿verdad? Vamos a terminar leyendo eso, con eso terminamos, para verificar bien, ¿verdad? Porque yo me equivoco, pero la palabra de Dios no se equivoca. Hebreo 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque aquel hijo es a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y si aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Y en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ninguna disciplina para los jóvenes le parece bien. Más bien dice, no, mi papá, mi mamá me odia, me aborrece. Pero es todo lo contrario. Cuando un padre corrige a un hijo, una hija, es porque lo ama. Y así es Dios. Dios nos corrige. Y el que Dios nos corrige no es hijo de él, porque dice que el padre, ¿verdad? El padrastro nos corrige porque no es hijo de él. Son hijos bastardos. En cambio, cuando somos hijos de Dios, Dios nos va a corregir porque Él nos ama, no desde ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo, y Él es el verdadero Padre, Él es el que nos ama, y tanto así que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por su pueblo, por sus hijos. Bueno, estamos culminando dándole gracias a Dios por su gran misericordia de enseñarnos estas cosas y darnos esa luz para poder avanzar espiritualmente. Vamos a estar pasando el Pastor Nadie, que nos estará despidiendo y invitándonos para un próximo programa. Bueno, esperemos, como siempre hemos dicho, en la simplicidad y humildad, que podamos hacer ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Dios con cada uno de nosotros, como dice en San Juan 16:13, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén.